Siempre creí que el silencio de Dios era una prueba. Pero aquella noche entendí que también podía ser una respuesta. Yo era el único en la iglesia. Las velas temblaban como si algo invisible caminara entre los bancos. Había terminado de rezar mis letanías cuando la temperatura cayó de golpe, como si alguien abriera una puerta hacia un invierno eterno. «Señor, estás aquí», susurré. Entonces lo oí. Una voz. No un sonido humano, no un eco. Era como si la oscuridad misma aprendiera a hablar. Aquí estoy, pero no soy él. Mi aliento se cortó. Quise levantarme, pero mis rodillas parecían clavadas al mármol. La sombra detrás del altar se estiró, alargándose como si mis palabras fueran un imán. Sentí un calor extraño subir por mi espalda, un roce apenas perceptible, pero demasiado íntimo para venir de un Espíritu Santo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque mi voz traicionó un temblor que no sabía de dónde venía. «Lo mismo que tú quieres de Dios», pero él nunca te escuchó. La vela más cercana se apagó. El viento inexistente me rozó el cuello como unos labios que buscan probar fe o debilidad. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que ningún seminario me enseñó a enfrentar. Atracción. No hacia una mujer. No hacia un hombre. Sino hacia aquello que no debería existir. La oscuridad murmuró de nuevo más cerca, casi tocando mi oído. «No me temas, Padre. Yo sí te escucho». Y supe en ese instante que mi vida ya no me pertenecía. La mañana siguiente fingí normalidad. Nadie debía saber que la oscuridad me había hablado como un amante susurrando tras la puerta. Pero cuando abrí el confesionario, algo me esperaba. Una mujer. No la había visto antes en el pueblo. Su velo negro caía como una sombra líquida, y sus ojos parecían haber llorado pecado, no lágrimas. Se arrodilló sin mirarme, pero su voz tembló con una sinceridad que me atravesó como un cuchillo. «Padre, he visto algo que no debería existir». Me acomodé intentando recuperar mi autoridad sacerdotal, esa que la noche anterior se había quebrado. «Habla, hija. Nada que digas me sorprenderá». Su respiración se aceleró. «He visto a la oscuridad, a Marte». El aire se heló. El confesionario crujió como si fuese una caja de huesos. «¿Qué dijiste?», murmuré. «Anoche pasé frente a la iglesia. Vi la sombra abrazarte mientras rezabas. Tragó saliva, era como ver a un Dios celoso. No pude respirar. La oscuridad, esa presencia que me había tocado, había sido vista por otra persona. Entonces, detrás de la celosía de madera, ocurrió lo imposible. Un susurro que no venía de ella. «No la escuches, padre. Ella desea lo que es tuyo». La mujer se estremeció. Yo también. La sombra estaba allí, dentro del confesionario, como un tercer cuerpo invisible, entre nosotros dos. La mujer levantó la cabeza y susurró: «Padre, la oscuridad te ha elegido. Y si tú no la amas, ella me tomará a mí». Mi corazón dejó de latir un segundo. Y entendí. Esto ya no era un secreto. Era un pacto. No pude dormir después del confesionario. Su voz, la de la mujer y la de la oscuridad, seguían mezclándose en mi cabeza como un rezo profano. Intenté convencerme de que todo era sugestión, pero cuando desperté supe que no. Porque no desperté solo. Había una marca en mi piel. Justo en la parte interna del muslo, oculta bajo la sotana, un rastro oscuro, como un dedo quemado que me había señalado en la noche. Temblé. Bajé a la iglesia buscando respuestas, pero la nave estaba vacía y silenciosa, demasiado silenciosa. Me acerqué al altar para encender una vela, cuando sentí algo. Un aliento. Detrás de mí. «¿Por qué me marcas?», susurré. «Para que recuerdes de quién eres».
La sombra se deslizó por el suelo como humo líquido, subiendo por mis piernas. No era frío. Era calor. Un calor humano, íntimo, prohibido. Mis dedos se aferraron al borde del altar mientras mi respiración se aceleraba sin permiso. No, no puedes tocarme así. Puedo hacer mucho más, padre. Tú me abriste la puerta. Mi sotana se movió levemente como si un cuerpo invisible rozara el mío. Sentí unas manos que no existían recorrerme, no para asustar, sino para reclamar. Entonces escuché pasos detrás. La mujer del velo negro. Me miró fijamente como si supiera exactamente lo que estaba viendo. Padre, la marca que llevas, yo también la tengo. Me quedé helado. Ella levantó su velo, mostrando la misma señal oscura sobre su clavícula. La oscuridad, dijo, no quiere elegir entre nosotros. Nos quiere juntos. Y en ese instante supe. Esto ya no era tentación. Era destino. La mujer y yo nos quedamos frente a frente, marcados por la misma señal oscura, unidos por un pecado que aún no habíamos cometido, pero que ya ardía entre nosotros. Ella avanzó un paso. Yo retrocedí uno. La sombra no se movió, simplemente nos observaba, respirando dentro de cada hueco del templo. Padre, dijo ella, si seguimos huyendo, la oscuridad nos romperá. No quiere devorarnos, quiere unirnos. Sus palabras me cortaron el aire. Jamás había sentido tal mezcla de miedo y deseo. Su cercanía olía a incienso y a noches imposibles. Sus ojos brillaban con un fervor que no era terrenal. No puedo, murmuré. Aún soy un siervo de Dios. Ella se acercó más. Su mano rozó mi mejilla. Un toque suave, demasiado humano, demasiado necesario. Entonces mírame, susurró. Y dime si sientes a Dios aquí. Su aliento chocó con mis labios. 1 centímetro. Solo 1 centímetro separaba dos vidas destinadas a arder. La sombra habló. Ámala, Padre, y ámame a mí. El templo se estremeció. Las velas se inclinaron como si el viento saliera de la tierra misma. El crucifijo sobre nuestras cabezas gimió, no como madera, sino como una garganta viva. Y entonces ocurrió. Nuestros labios se tocaron. Un beso lento. Pecado puro. Un rezo invertido. En el suelo del altar, una grieta se abrió como un ojo oscuro, observándonos mientras nos rendíamos al destino que no pedimos, pero que ya llevaba nuestro nombre. La oscuridad susurró. El abismo se abre, y ustedes son su puerta. La grieta abierta bajo nuestros pies no se cerró. No se movía. Solo esperaba, como una boca de piedra dispuesta a cantar. Esa noche regresé al templo solo. Quería huir, quería creer que todo había sido un delirio del deseo, un pecado disfrazado de revelación. Pero en cuanto crucé la puerta, lo escuché. Un canto. Un murmullo coral, profundo y roto como voces atrapadas bajo toneladas de tierra. No era gregoriano. No era humano. Era un rezo desesperado, repetido por almas que jamás encontraron cielo. ¿Quiénes son? Pregunté apenas respirando. La sombra respondió detrás de mí sin hacer ruido alguno. Los que me siguieron. Los que te esperaban. Las velas se encendieron solas, una por una, formando un camino hacia el altar. Dudé. Mis piernas querían correr, pero mi alma quería escuchar mejor. Avancé. El canto subió de volumen, hasta que pude distinguir palabras entre los lamentos. Gabriel. Gabriel. Me detuve. Ese era mi nombre. Pero nadie en el pueblo lo sabía. Me llamaban padre o simplemente sacerdote. Nunca revelé mi nombre bautismal. ¿Cómo lo saben? Susurré sintiendo frío en los huesos.
La sombra habló de nuevo, más cerca, tan cerca que sentí su calor rozar mi nuca. Lo conocen desde antes de que nacieras. Una mano invisible presionó mi pecho. No para hacerme daño, sino para guiarme hacia la grieta. Escúchalos, Gabriel. Son tus fieles. Tus almas. Tu coro. Y entonces lo entendí. No era yo quien había llegado al templo. Ellos me habían llamado. El canto cesó de golpe como si esas almas, mis fieles, hubieran retenido el aliento al sentir algo descender desde lo alto. Un susurro de viento cruzó la nave. Una luz tenue, casi pálida, se filtró por los vitrales. No era divina. Era demasiado fría para ser del cielo, y demasiado hermosa para ser humana. Una figura apareció junto al altar, un ángel. Pero no uno como los de las escrituras. Su piel era clara como vela derretida, y sus alas no brillaban, parecían heridas abiertas en el aire. Gabriel, susurró. No debes seguir escuchando a la oscuridad. Me estremecí. Nadie había dicho mi nombre con tanta ternura desde que era niño. ¿Quién eres?, pregunté. Su mirada descendió y su voz se quebró. Soy quien cayó por ti. El mundo se detuvo. El ángel dio un paso hacia mí. Su cuerpo emanaba un calor extraño, mezclado con algo parecido al dolor. De cerca su belleza era casi insoportable, como una llama que quemaba sin tocar. La oscuridad te desea, dijo, pero no porque seas débil. Te desea porque te creó. El aire desapareció de mis pulmones. Eso es imposible. El ángel levantó una mano temblorosa y la apoyó sobre mi pecho. Un contacto suave, cargado de un afecto que no debería existir entre un ser caído y un sacerdote. No naciste solo de carne, susurró. Hubo una sombra en tu cuna. La grieta bajo el altar volvió a gemir, como si confirmara cada palabra. El ángel cerró los ojos. Y yo fui expulsado por intentar protegerte. En mi interior algo se quebró. Mi origen. Mi fe. Mi destino. Todo, se habían equivocado. El ángel aún tenía su mano sobre mi pecho cuando la sombra se alzó detrás de él, creciendo como un segundo altar hecho de tinieblas puras. No hacía ruido. No necesitaba hacerlo. Su mera presencia hacía temblar el aire, como si todo el templo contuviera la respiración. Apártate de él, murmuró la oscuridad, en una voz tan profunda que casi sentí la madera del piso vibrar. El ángel abrió los ojos, llenos de un dolor antiguo. No me iré. Lo protegí cuando era un niño, y lo protegeré ahora. La sombra rió. No con burla. Con deseo. Tú lo protegiste. Yo lo hice nacer. El ángel retrocedió un paso, y de pronto el aire entre ellos ardió. Como si dos fuerzas eternas se enfrentaran por mí. Por mi alma. O por algo peor. Quise retroceder, escapar, romper con todo. Pero entonces sentí un calor detrás de mí. Un calor que reconocí al instante. Una mano invisible se deslizó por mi cintura, ascendiendo por mi torso bajo la sotana. Mi cuerpo traicionó a mi fe. A mi razón. A mí mismo. No, murmuré temblando, no puedes tocarme así. Puedo, susurró la oscuridad en mi oído. Porque fuiste hecho para sentirme. El ángel gritó. Lo estás corrompiendo. No. Lo estoy completando. Las manos invisibles subieron a mi cuello, a mi mandíbula, obligándome a levantar la cabeza como si fuera una ofrenda. Y entonces entendí el verdadero sacrilegio. No era que la oscuridad me deseara. Era que yo empezaba a desearla a ella también. La mañana siguiente debía celebrar misa. Las manos me temblaban mientras preparaba el cáliz. No por cansancio, sino porque podía sentirla,
la oscuridad, observándome desde cada esquina del templo como una amante impaciente. El ángel no había regresado. La mujer del velo negro tampoco. Solo yo y aquello que no pertenecía al mundo. Respiré hondo, tomé la hostia y alcé la mirada hacia el crucifijo. Este es mi cuerpo, susurré. Y entonces ocurrió. La hostia se humedeció. Un latido. Luego otro. Cuando miré mi mano, la forma blanca se había convertido en carne viva, palpitante como un corazón recién arrancado. Un hilo de sangre tibia bajó por mi muñeca. Solté un grito y retrocedí, pero la carne no cayó al suelo. Se quedó pegada a mi palma, como si quisiera reunirse con mi piel. No huyas, Gabriel. La voz de la oscuridad resonó entre los bancos vacíos. Eso que tienes en la mano, no es un milagro. Es una advertencia. Me apoyé en el altar, luchando por respirar. ¿Advertencia de qué? Logré decir. La sombra se materializó frente a mí, alta, sinuosa, casi humana pero imposible. De que ya no sirves a Dios. El calor volvió a mi cuello, ese toque que había empezado a conocer demasiado bien. Ahora Él te servirá a ti. La sangre de la hostia vibró como respondiendo al llamado de la oscuridad. Como si reconociera a su verdadero dueño. Me arrodillé no por devoción, sino porque mis piernas dejaron de obedecerme. Y la sombra susurró satisfecha. El altar ya no te pertenece. Tú le perteneces a la noche. Desde la noche de la hostia sangrante algo en mí dejó de encajar. No dormía. No comía. Y cada vez que intentaba rezar, sentía un segundo pulso en mis venas, como si otra vida habitara dentro de la mía. Busqué respuestas en los objetos más sagrados del templo. No encontré ninguna. Hasta que vi el espejo del antiguo baptisterio. Era un espejo viejo ennegrecido por los años, que solo usábamos en ceremonias especiales. Me acerqué para limpiar mi rostro, pero el reflejo no apareció. No había nada. Solo el baptisterio vacío. Di un paso atrás, temblando. No, no puede ser. Entonces la temperatura cayó. Las velas se apagaron una por una, como si el aire quisiera proteger al espejo de lo que estaba por mostrarse. Y entonces lo vi. No mi rostro. No mi cuerpo. Sino ella. La sombra. No como tormenta, no como humo, sino como una figura humana, esculpida con curvas imposibles y una oscuridad casi femenina que se movía como seda bajo el agua. ¿Por qué no te reflejas, Gabriel? Su voz salió del cristal, no de la iglesia. Mi garganta se cerró. ¿Qué me has hecho? La figura sonrió sin boca, una sonrisa que solo podía sentirse, no verse. Te estoy devolviendo a tu origen. El espejo se agrietó al pronunciar esas palabras, y detrás de cada fragmento roto, solo aparecía ella. Ni rastro de Cristo. Ni rastro de mí. No, susurré, no pertenezco a tu reino. Te equivocas. La sombra apoyó una mano oscura en el cristal, como si quisiera atravesarlo. Tu reflejo soy yo. Después del espejo me juré mantenerme alejado de la mujer del velo negro. Pero el destino, o aquello que respiraba detrás de él, tenía otros planes. La encontré en la sacristía, sentada en el suelo con las manos temblando sobre su vientre. Sus ojos, siempre llenos de misterio, ahora estaban desbordados de miedo. Padre, algo está mal en mí. Me arrodillé a su lado, intentando mantener la calma, aunque mi propia vida se había vuelto irreconocible. Dime qué sientes. Ella tomó mi mano y la llevó a su abdomen. Lo que sentí no fue un latido. Fue una vibración. Suave. Constante. Como un murmullo. Escucha, susurró. Me incliné. El mundo se apagó en un instante.
Desde dentro de ella surgió un sonido que no pertenecía a ningún ser humano. Un rezo. Un rezo sin palabras, sin lengua, sin origen humano. Mi cuerpo se tensó. Eso no puede ser. Ella negó con la cabeza, sollozando. No he estado con ningún hombre. No he pecado en carne. Pero desde aquella noche en el confesionario, algo entró en mí. Algo que no pude ver. Algo que me eligió. Quise retroceder, pero su mano se aferró a la mía. Padre, lo peor no es eso. Anoche al dormir, escuché otra voz. Mi piel se erizó. ¿Qué voz? La mujer levantó la mirada, rota, derrotada. La del niño. Dijo tu nombre. Dijo: Gabriel, ven. La sombra surgió detrás de nosotros, extendiéndose como un manto sobre la sacristía. El rezo ya tiene forma. Ahora necesita a su padre. El silencio en la sacristía se rompió cuando un destello atravesó la ventana, como si un rayo hubiera caído sin sonido. No era fuego. Era luz. Una luz demasiado pura para este mundo. El ángel apareció de pie frente a nosotros, exhausto, herido, con las alas abiertas como dos heridas celestes. Su mirada se clavó en el vientre de la mujer, y después en mí. Gabriel, aparta tu mano. Su voz ya no tenía ternura. Tenía miedo. La mujer retrocedió protegiéndose el abdomen con los brazos. No dejaré que lo toques, susurró ella. El ángel alzó la mano, tembloroso. Lo que crece en tu interior, no es un hijo. Es una grieta viviente. Una puerta. Una profecía que jamás debió despertarse. La sombra se expandió detrás de nosotros, como si riera sin sonido. Llegaste tarde, caído. El ángel me sostuvo la mirada, suplicante. Gabriel, escúchame. Ese ser no pertenece al mundo. Si nace, no habrá cielo ni infierno capaces de contenerlo. Tengo que destruirlo, antes de que abra los ojos. La mujer gritó. No. Él no es un monstruo. Tampoco yo lo fui, respondió el ángel, con un dolor que traspasó la estancia. Dio un paso hacia ella. La sombra lo bloqueó, envolviéndonos como un círculo de tinta viva. Si quieres destruirlo, murmuró la oscuridad. Tendrás que pasar por el Padre. El ángel me miró entonces, y supe que por primera vez hablaba sin órdenes, sin cielo, sin gloria. Gabriel, elige. Mi respiración se quebró. Entre el cielo que me rechazó y la oscuridad que me deseó. Solo uno de los dos quería que yo viviera. El ángel y la oscuridad se enfrentaron en silencio. No había luz suficiente para él, ni sombra suficiente para ella. Y yo, atrapado entre ambos, escuchaba latir un rezo dentro del vientre de la mujer. Un rezo que llevaba mi nombre. El ángel levantó su espada hecha de pura pena. Gabriel, haz lo correcto. No por Dios, sino por ti. La sombra rodeó mi cintura con un calor familiar, casi humano. Haz lo inevitable. Lo que siempre estuvo escrito en tu carne. Mi corazón latía tan fuerte que casi dolía. La mujer sollozaba. El ángel temblaba. Y la oscuridad esperaba. Recordé entonces todos los silencios del cielo. Todas las veces que rogué por señales. Todas las noches en que hablé con Dios, y recibí nada. Pero la oscuridad desde el primer instante me había respondido. No quiero servir a nadie jamás, dije finalmente con la voz quebrada. El ángel me miró con horror. La sombra, con algo parecido al orgullo. Quiero que me sirvan a mí. El suelo se abrió bajo nuestros pies como un corazón que se desgarra. La sombra se elevó formando un trono hecho de tinieblas vivas. El canto de las almas, mis fieles, mis huérfanos, mis sombras, retumbó por toda la iglesia. El ángel intentó atacarme,
pero su espada se apagó. Cayó de rodillas, derrotado. La sombra puso su mano sobre mi pecho. Entonces levántate, Gabriel. No como sacerdote. No como hijo. Sino como aquello que nadie se atrevió a crear. El vientre de la mujer brilló con un pulso oscuro. Y yo, envuelto en la noche, pronuncié las palabras que sellaron mi destino. Hoy nace un reino sin Dios. Y yo soy su primer santo. Dicen que la iglesia fue encontrada en ruinas. Dicen que el cielo se oscureció durante 9 días. Dicen que las campanas repicaron solas, aunque nadie quedó vivo para tocarlas. Pero no dicen la verdad. Porque la verdad aún respira. Algunas noches en lo más profundo del bosque donde antes se levantaba el templo, los viajeros aseguran ver una luz negra. No una sombra. No un fuego. Una luz negra que late como un corazón que ha aprendido a imitar la vida. Los más ancianos murmuran que ese latido pertenece al niño que nació del rezo. Otros aseguran que es el canto del sacerdote que abandonó a Dios para coronarse en la oscuridad. Y algunos, los más locos, los más valientes, o los más perdidos, juran haberlo visto. Dicen que no envejece. Dicen que no pisa el suelo. Dicen que su sotana se mueve como si tuviera vida propia, y que sus ojos ya no reflejan nada humano. Una mujer con un velo negro suele caminar a su lado. A veces sonríe. A veces llora. A veces lleva en brazos a un niño que no respira, pero reza. Y detrás de ellos, siempre detrás, avanza una figura sin rostro, sin forma fija, como una madre oscura que cuida de su creación. Nadie sabe hacia dónde se dirigen. Pero todos coinciden en una sola cosa. Donde ellos pasan, la fe se quiebra. Y donde la fe muere, nace un reino nuevo. Uno que no pertenece al cielo. Ni al infierno. Sino al silencio que aprendió a sangrar.